con el bienestar, la manera en la que Dios nos llamó a estar bien. Y quisiera empezar con lo que dice la Escritura en la tercera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Es muy conocida por usted seguramente, pero vamos a leerla. Tercera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Inclusive me gustaría que me acompañara leyendo el versículo 1, que dice así: el anciano al amado Gallo, es decir, el apóstol Juan, hablando al amado Gallo, y le dice: yo, al cual amo en verdad, amado, yo deseo que seas prosperado. Es decir, prácticamente es como una oración de Juan hacia Gallo, diciéndole: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como tu alma está en prosperidad, dice mi Biblia. Así como tu alma está en prosperidad. Y quisiera completar este versículo en el entendido que dice la Escritura en Efesios 1:3, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, que Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para la vida y la piedad, y está justificado o está relacionado con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuánto Dios nos ha dado? Bueno, si tú puedes dimensionar las riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces podrás tener con certeza una idea de lo que te ha sido concedido por gracia. Todo nos ha sido concedido por gracia de parte de nuestro Dios en Cristo Jesús. Ya se encuentra en Cristo Jesús. Y lo más extraordinario de todo esto es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, lo que significa que toda esa bendición con que Dios ya nos bendijo se encuentra en nuestras vidas. En este caso, tanto la salvación, el perdón, el amor de Dios, el Espíritu Santo, la nueva creación, un espíritu nuevo y creado en la justicia y santidad de la verdad, y amor en nosotros, así también el poder para hacer las riquezas. Toda gracia, toda justicia mora ya en nosotros. Y es importante que entendamos que todas las bendiciones que tienen que ver con el nuevo pacto en Cristo Jesús, un pacto que está fundado sobre las mejores promesas, ya se encuentran en nuestras vidas. Todas las bendiciones ya nos fueron dadas. No se encuentran en el cielo, se encuentran en Cristo Jesús, se encuentran en la plenitud de Cristo, y el Espíritu de Cristo ya mora en nosotros. En el ámbito espiritual ya son nuestras. Primera de Corintios 2:12 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, pero el espíritu que proviene de Dios para darnos a conocer lo que ya nos fue concedido. Esto es tan importante porque cuando nosotros queremos vivir a la manera de Dios, es fundamental que entendamos que todas las cosas que necesitamos para nuestra vida y para servir al Señor y predicar el evangelio y cumplir nuestro propósito en esta tierra ya nos fueron dadas. Dios no es un Dios que lo agarramos en curva, por decirlo así, lo agarramos desprevenido y Él no contempló. Dios no es hombre para hacer de esta manera y para ser improvisado. Dios es perfecto. Y antes que la necesidad apareciera, Dios proveyó todo. De tal manera que cuando nosotros queremos vivir en este camino de la manera en la que Dios diseñó para que tú y yo viviéramos, ¿esto para quién es? Para todo aquel que cree, para todo creyente. Así es que es tan importante que tú y yo podamos entender esto, y esto no sucede en forma automática. ¿A qué me refiero? A que toda la plenitud que ya nos fue dada no se manifiesta en forma automática, pero tenemos que responder positivamente a través de la fe,
para apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia. Recuerda que la fe está directamente relacionada con la palabra, porque la fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra, pero también la fe está relacionada con que la palabra renueve nuestras mentes y la palabra permanezca en nuestros corazones y nosotros permanezcamos en la palabra. Es decir, somos nosotros los que tenemos que responder con fe, somos nosotros los que tenemos que permanecer en la palabra, porque las cosas que Dios nos regaló no se van a manifestar de una manera automática en este mundo natural. Se tienen que manifestar a través de la fe y nosotros tenemos que responder de manera positiva. Tenemos que responder adecuadamente de acuerdo a la palabra. Porque es como el Señor Jesucristo dijo, habla. Y si crees lo que dices, te será hecho. Así es que es tan importante tener esta base bien clara, muy importante que Dios ya proveyó todo, Dios ya hizo su parte y nuestra parte es sin esfuerzo, simplemente creer, permanecer, ser renovados, ser transformados y empezar por la fe, apropiarnos de todo lo que Dios ya nos concedió por gracia. Y te tengo otra sorpresa. Cuando nos vamos a apropiar de estas cosas y cuando vamos a estar en este proceso, no estamos solos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está juntamente con nosotros participando, ayudándonos, haciendo las obras. Recuerda, no es lo mismo tener el Espíritu de Dios en nosotros, no es lo mismo tener todas las bendiciones ya en nuestro espíritu, a que el Espíritu Santo nos tenga, a que todas las bendiciones se manifiesten en nuestras vidas. Porque es importante que caminemos en el poder de Dios en todas las áreas de nuestra vida, también en el bienestar. Y es importante que caminando en el poder de Dios, muchos van a creer que Cristo Jesús vive. Amén. Bien, y quisiera recordar algo que habíamos visto tiempo atrás acerca de el mayordomo injusto, le dice la Escritura en Lucas capítulo 16. Acompáñame a Lucas capítulo 16, porque todo lo que tiene que ver con el dinero, es importante que entendamos que el dinero no es malo. De hecho, el dinero tiene poder para muchas cosas. El dinero tiene poder para la vida. El dinero tiene poder para que el evangelio sea predicado. Y por lo tanto, el dinero no es malo. El problema es si los hombres, si los creyentes confían más en el dinero que en Dios. Y respecto a la economía, respecto a las finanzas, la base de las finanzas, Dios nos llamó a este estilo de vida respecto a las finanzas. ¿Cuál es? En que tú y yo podamos entender que somos mayordomos, somos administradores, no somos dueños. La manera de iniciar a caminar en esta manera de vivir en la que Dios nos ha puesto, que es la mejor manera de vivir, es que tú y yo entendamos en el área de las finanzas que no somos dueños, somos mayordomos. Por eso quise llamar a este estudio Somos mayordomos o administradores de toda la gracia, hablando de las finanzas. Segunda de Corintios 8:9, el Señor Jesucristo, inspirando al apóstol Pablo, le dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza o con su pobreza, es decir, por causa de que llevó nuestra pobreza, tú y yo, los que creemos, seamos enriquecidos. Así es que la gracia de Jesús tiene que ver con llevar nuestra pobreza, nuestra escasez, para que tú y yo podamos disfrutar riqueza y prosperidad. Pero cuando tenemos como fundamento que somos mayordomos o administradores y no dueños, entonces estamos haciendo
entendiendo, caminando, siendo establecidos en este principio fundamental. Es un principio básico el entender esto, que somos mayordomos, administradores, no somos dueños. Cuando recibimos esta revelación y caminamos en ella, Dios te va a sorprender porque delante de ti, al ser un mayordomo fiel, se van a abrir una gran cantidad de oportunidades para que tu mayordomía sea puesta en mucho más. Y vamos a leer Lucas, versículo 16, algunos puntos importantes. Lucas 16 tiene mucha revelación y podríamos dividirlo en diferentes partes, pero vamos a empezar desde el 1 y seguramente seguiremos compartiendo al respecto. Pero dice la Escritura, y decía también a sus discípulos, había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este mayordomo fue acusado delante de él que había disipado sus bienes. Y le llamó, es decir, el Señor, el hombre rico, llama a su mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, tengo vergüenza. Aquí quiero hacer un alto. La historia nos dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo y que era el mayordomo o el administrador de sus bienes. Este mayordomo era un ladrón. Este mayordomo había disipado los bienes de su señor. Este mayordomo estaba viviendo a su manera, no a la manera en la que el hombre dueño, el señor, le había solicitado que viviera respecto a la mayordomía. De hecho, había disipado sus bienes, estaba teniendo una mayordomía completamente equivocada. Él estaba robando. Y entonces, aunque no le daba vergüenza ser un mal mayordomo y aunque no le daba vergüenza robar, cuando le llaman a cuentas y él sabe que va a dar malas cuentas y que lo van a despedir, dice, no puedo mendigar ni tampoco cavar porque me da vergüenza. No le daba vergüenza robar, no le daba vergüenza ser un mal mayordomo, pero sí le daba vergüenza hacer cosas despreciables, aparentemente cosas despreciables ante la sociedad. Y déjame decirte algo importante aquí, todo trabajo honrado es honroso. Es decir, todo trabajo que tenga una razón correcta, porque sabemos que posiblemente hay gente que se gana el dinero de una manera equivocada, pero todo trabajo que es honroso, honrado, es un trabajo honroso, cualesquiera que éste sea. Así es que no debemos de tener ninguna vergüenza, no debemos de tener ninguna obstáculo, porque si en algún momento de nuestra vida necesitamos tomar cualquier trabajo que sea necesario, hay que hacerlo, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en algún momento de su vida tuvo que hacer algún trabajo para ingresar cierto dinero por alguna razón y no era vergonzoso lo que él hacía. Decía que armaba o tejía tiendas. Así es que es muy importante que no tengamos ninguna vergüenza respecto a ningún tipo de trabajo cuando un trabajo tiene honra. Y no importa lo que otros puedan decir, pero tú necesitas identificar que respecto a la palabra de Dios y delante de los ojos de Dios, todo trabajo que tiene honra es honroso. Y tú vas a recibir, cuando caminas de esta manera con el Señor, tú vas a recibir tu justa retribución, aunque las riquezas en este mundo sean injustas. Hemos dicho que las riquezas son injustas porque no todo mundo tiene lo que debería, ni recibe el mismo pago por su esfuerzo, su trabajo. Y hemos dicho también que son injustas porque no están
balanceadas en las manos de las personas. Son injustas porque unos las utilizan de una manera y otros las utilizan de otra manera. Bien, dice el versículo 4. Ya sé, dice el mayordomo infiel, ya sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Es decir, este hombre, en este momento, después de que se había pasado todo el tiempo disipando y malgastando y siendo un mal mayordomo, ahora estaba entrando en razón, ahora estaba entendiendo que el poder del dinero tenía influencia no solo en la vida de otras personas, pero una influencia o un poder para transformar su futuro. El mayordomo sabía que lo iban a correr. El mayordomo sabía que se iba a quedar sin trabajo. De hecho, no iba a ser un mayordomo que fuera a tener, digamos, buena reputación. Seguramente otros hombres ricos no lo iban a contratar porque no iba a tener buenas cartas de recomendación. Pero en estos momentos, en estos aprietos en los que él se encontró, dijo, ya sé lo que haré para que cuando me despidan y me quede sin trabajo, las personas me reciban en sus casas. Es decir, para que no me quede en bancarrota o no me quede sin casa o sin bienes. Y fíjate lo que hizo. Dice, llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo a uno, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y el mayordomo infiel le dijo, toma tu obligación, siéntate presto y escribe 50. Es decir, les hizo un descuento. Hay que recordar que el mayordomo aún no daba las cuentas, ya había sido considerado llamado a que iba a dar cuentas, pero todavía seguía teniendo el poder de la mayordomía. Y le dijo al otro, ¿y tú cuánto le debes? Y él le dijo, yo debo 100, debo 100 sacos de trigo. Y él le dijo, toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor, el 8, fíjate cómo dice, y alabó el Señor al mayordomo, es decir, el Señor es el dueño, el hombre rico, el que lo había puesto como mayordomo. Dice, este Señor alabó al mayordomo injusto o infiel por haber hecho prudentemente, por haber hecho prudentemente. La pregunta es, aquí la escritura nos está enseñando que el mayordomo estaba triste, perdón, que el dueño, el Señor, estaba triste o estaba dolido porque había sido robado. ¿Cuántas personas después de ser robadas, porque les robaron sus carteras, sus bolsos, sus celulares o sus pertenencias, están contentos y pueden alabar a quien les robó las cosas? Seguramente no. Pero aquí el Señor, el dueño de las cosas, estaba alabando, estaba poniendo en consideración la manera en la que este mayordomo injusto había actuado. Y dice la escritura en el versículo 8, porque los hijos de este mundo más prudentes son en su generación que los hijos de luz. Y yo os digo, hacéis amigos de las riquezas de injusticia para que cuando faltareis los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es fiel en lo muy poco, el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, lo que es verdadero, ¿quién te lo confiará? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, lo que es vuestro, ¿quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el dueño de las cosas alabó al mayordomo porque dijo, este mayordomo se dio cuenta que el dinero tiene el poder para influenciar a la gente y para influenciar su futuro, el futuro del mismo mayordomo. Dice, pero los hijos de la luz no son tan sabios y tan prudentes como actuó este mayordomo. Es decir, las personas de este mundo que no conocen a Dios, pero que tienen riquezas injustas, son más sabios en el entendido de cómo el dinero puede influenciar la vida de otros, influenciar las cosas, pero también influenciar, cambiar, modificar, beneficiar tu futuro. Ahora, seguramente tú estarás diciendo, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, seguramente el mayordomo iba a ser despedido porque era un mayordomo que había robado y el señor, que era un señor seguramente correcto, pues lo iba a despedir. Pero independientemente de que lo fuera a despedir, este mayordomo, antes de dolerse o de sufrir porque había sufrido pérdida por causa de su mayordomo injusto, dijo, consideró, alabó al mayordomo injusto porque dijo, este hombre hizo sabiamente, influenció a otros con el dinero que no era suyo, pero a fin de cuentas estaba bajo su administración y afectó su propio futuro, porque cuando este hombre iba a ser corrido, las personas a las que benefició iban a estar en deuda para con el mayordomo injusto. Es decir, el mayordomo compró su beneficio con el dinero de su mayordomía. El mayordomo compró el favor de las personas. Y el punto aquí es que el Señor no alaba que él compró el favor, pero alaba que él afectó para su beneficio su futuro. ¿Y cómo lo podemos relacionar con los creyentes? ¿Cómo lo podemos relacionar con los cristianos? ¿Cómo lo podemos relacionar con la manera en la que Dios nos llamó a vivir respecto a las finanzas? Lo primero que tenemos que entender es que Dios dice, tú y yo que estamos aquí en carne y hueso en esta tierra, si somos creyentes nacidos de nuevo, hemos sido llamados a ser mayordomos, pero no mayordomos infieles, mayordomos fieles. Lo segundo es que las finanzas es lo más básico respecto a nuestra relación con Dios. Este capítulo lo puedes leer una y otra vez en tu casa, este capítulo 16 de Lucas, pero aquí dice, el que es fiel en lo justo, en lo poco, será puesto sobre más. Pero el que es infiel en lo muy poco, ¿quién lo confiará lo verdadero? Y luego dice, el que es infiel o el que no ha sido fiel en las riquezas injustas, ¿quién le confiará lo que le pertenece? En otras palabras, tú y yo, creyentes nacidos de nuevo, somos mayordomos, no somos dueños. Y si somos mayordomos, lo que tenemos que entender es el poder que tiene el dinero y el poder que el dinero puede influenciar las cosas y cómo el mismo poder que tiene ese dinero puede afectar positivamente nuestro futuro. Y después dice el Señor, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y el problema de este mundo, el problema inclusive de los creyentes nacidos de nuevo, es que este mundo ama más el dinero que a Dios. Pero el creyente, aunque dice que ama más a Dios que al dinero, pero no entiende la revelación respecto a la mayordomía, a que somos mayordomos y no dueños, y tampoco entiende el hecho de que para
estar seguros, para demostrarnos a nosotros mismos de que amamos más a Dios que al dinero, tenemos que aprender a confiar en Dios más que en el dinero. Y en este aspecto, Dios dice que Él es la fuente de nuestra provisión. En este aspecto, Dios dice que de Él es el oro y de la plata. En este aspecto, Dios dice que Él es la fuente de toda gracia, que por la obra redentora de Jesús en el Calvario, y recuerde, es la obra terminada, completa y perfecta. La escasez y la pobreza nos fueron quitadas o intercambiadas, o fuimos redimidos de la escasez y la pobreza para poder vivir en prosperidad. Pero cuando entendemos que las riquezas injustas que es el dinero en este mundo tienen el poder para afectar las cosas y para afectar nuestro futuro, entonces cuando nosotros actuamos respecto al dinero como la palabra del Señor nos enseña, entonces el día de mañana nos va a ser dada más mayordomía, porque en lo poco fuimos fieles y seremos puestos sobre más. Ahora, es importante que recordemos lo siguiente. Si para apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia, si para caminar en el poder de Dios es necesario caminar en la fe viene por el oír la palabra, Romanos 10:17. El ejercicio más básico de la fe es el dinero, es dar para recibir. El ejercicio más fundamental, si alguien dijera, yo quiero poner en ejercicio la fe, ¿qué hago? Porque tengo que ejercitar mi fe de menos a más. Yo no puedo decir que tengo mucha fe sin ejercitar la fe y esperar a tener una grande situación para querer poner en acción la fe. Yo tengo que caminar en un proceso e ir ejercitando mi fe de menos a más. Bueno, el primer escalón más básico para ejercitar la fe tiene que ver con el dinero. Y tiene que ver con dar. Tiene que ver con amar menos el dinero, pero amar más a Dios. Y si Dios en su palabra dice, dad y se os dará, pues entonces cuando nosotros damos, y estoy hablando de todos los creyentes nacidos de nuevo, cuando nosotros damos, es entonces que nuestra fe está actuando en lo más básico, y de ahí en adelante estaremos caminando en otras áreas de nuestra vida, en la fe sin problemas. Pero hay mucha gente que está atorada en otras situaciones respecto a la fe, respecto a la sanidad, respecto a las relaciones en el matrimonio, respecto a las relaciones padres e hijos, respecto inclusive a un negocio, respecto a empezar un ministerio, empezar una obra importante, un proyecto de beneficencia, etcétera, etcétera, etcétera. Están atorados ahí. ¿Por qué? Porque no han subido el primer escalón, el más sencillo, el que dice que el que es fiel en lo poco. Y Jesús lo está diciendo en Lucas 16 respecto a la mayordomía. Ser fiel en lo poco significa ser un buen mayordomo. Y si somos mayordomos, es decir, lo que tenemos no es nuestro, sino Dios nos lo puso en nuestras manos, entonces lo más correcto para caminar en lo más básico de la fe es escuchar la voz de Dios y hacer como Dios nos dice. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante en vuestro regazo. Esta es una excelente noticia y es el principio de una gran bendición. Recuerda, las cosas no se manifiestan en forma automática, nos fueron dadas por Cristo Jesús en la cruz. Él envió su espíritu y toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Cristo y todas las promesas, incluyendo el poder de su espíritu que lo levantó de los muertos, mora ya en nuestro interior. Así es que, andando en el poder de Dios,
tenemos que actuar en fe. La fe obra por el amor. Y parte de la obra de amor que Jesús hizo es que Él llevó nuestra escasez, nos redimió de la pobreza para que tú y yo podamos ser enriquecidos. Y la manera en la que, así como la montaña se mueve cuando tú declaras, tú hablas con fe y crees lo que dices y sucede, el problema se va, así lo que tiene que ver con la provisión y con las finanzas es dar y se os dará. El que siembra, cosecha. No hay otra manera. En el tema de las finanzas no se trata solo de declarar. La declaración viene cuando tú ya sembraste. Si tú siembras para la carne, dice, cosecharás corrupción, pero si tú siembras para el espíritu, es decir, siendo un mayordomo fiel, en lo poco, dice la escritura, ese es lo poco, ser un mayordomo fiel respecto a las finanzas, y no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de simplemente dar y sembrar. Entonces, dice, serás puesto sobre más. Y no solo seremos puestos en algo más importante y más grande respecto a la economía, para afectar a muchos, para afectar inclusive nuestro propio futuro, pero también algunas otras cosas en las cuales no hemos podido salir adelante, ser victoriosos, es porque no hemos podido actuar en la fe de una manera adecuada y correcta, genuina, porque no hemos podido superar el hecho de lo básico. Actuar en fe respecto a la siembra y la cosecha, respecto a las finanzas. Gracias, Señor. Esto es algo maravilloso y precioso. Yo espero que tú lo recibas, lo creas y lo pongas en acción en el nombre de Jesús.